Hola a todos, reciban la más cordial bienvenida a este video. En esta ocasión vamos a hablar acerca de las expresiones algebraicas equivalentes. Comencemos. Antes de iniciar, debemos conocer que el álgebra es una parte de las matemáticas que se encarga de estudiar a los números. Sin embargo, ya no los estudia de la forma conocida. ¿A qué me refiero con esto? Desde nuestra educación preescolar hasta nuestra educación primaria, nosotros realizamos operaciones básicas como suma, resta, multiplicación y división. Sin embargo, al realizar estas operaciones, nos proporcionan los números que van a estar involucrados en la operación. A partir de este momento, se introduce un nuevo concepto en matemáticas, que es el concepto de álgebra. Álgebra es una parte importantísima en matemáticas, ya que el desarrollo que se ha tenido hasta el momento, llámese computadoras, telefonía celular, la internet, robótica, máquinas para aplicaciones industriales o médicas, tienen gran parte de su origen en la aplicación del álgebra. A diferencia de la aritmética, el álgebra estudia los números, pero de forma general. Esta rama de las matemáticas surge en Asia, específicamente en la zona árabe, y las bases de esta parte de la matemática se las debemos a un matemático cuyo nombre es Al-Khwarizmi, quien sentó las bases del álgebra como la conocemos hoy día. Esta parte de la matemática tiene su propia notación, sus propias reglas, su propia escritura, y ha desarrollado demasiado en diferentes ramas de la ciencia. La notación que usa es la siguiente. En álgebra se emplean números y letras para representar diferentes cosas. Los números los empleamos para representar cantidades que conocemos, cantidades cuyo valor no cambia, constantes en otras palabras. Aquí les pongo algunos ejemplos. 1, 2.46, 2 quintos y menos 7 son números cuyas cantidades están determinadas, son cantidades fijas, cuyo valor conocemos. Estos números se emplean en álgebra. Sin embargo, la parte importante radica en el siguiente punto, que es las letras, que se emplean para representar toda clase de cantidades desconocidas. Es decir, una de las razones por las cuales el álgebra ha contribuido al progreso de la humanidad radica en que puede generalizar. Por ejemplo, les anoto ahí x, 3b, m-n, x sobre 6, que son representaciones generales de ciertas operaciones. Vamos a verlo más a detalle. Por ejemplo, la letra x corresponde a una cantidad desconocida. Sin embargo, esta puede representar cualquier número para cualquier situación. Yo puedo decir que x representa 1, o quizás para un determinado problema quiero que x represente 10. Es posible. El segundo término, que es 3b, está representando una multiplicación que en condiciones de aritmética tendría que proporcionarme dos números. Sin embargo, aquí con un número y una letra es suficiente para representar una multiplicación. Porque, por ejemplo, esto en álgebra se leería como el triple de un número o 3 veces un número. En este caso, el número es b, cuyo valor desconocemos, sin embargo lo anotamos, porque ahí está, que se multiplica por 3. El siguiente término tengo m-n, que representa la diferencia o la resta de dos números. ¿Cuáles son? Sus valores los desconozco, pero los puedo representar con dos letras. El siguiente término es x sobre 6, que es una división. Puedo observar que está representada en forma de fracción, porque recordemos que una fracción significa también una división. Entonces aquí tengo la división de un número desconocido entre 6, o dicho de otra forma, la sexta parte de un número. Entonces, una de las grandes aportaciones del álgebra
el desarrollo de la humanidad a la ciencia radica en que puede generalizar, es decir, puede utilizarse para fórmulas y para hacer cálculos inclusive en computadoras y todo tipo de situaciones, tecnología. Bien, vamos a entrar a algunos conceptos importantes. Es necesario que nosotros entendamos qué es un término algebraico. Si nosotros hacemos la comparación de álgebra con biología, en biología la unidad mínima de materia es el átomo. Bueno, si hacemos esa comparación, en álgebra la unidad mínima es el término algebraico, que está conformado de símbolos, ¿sí? De 4 elementos en particular. Y aquí tengo un ejemplo. El primero es el signo, que puede ser positivo o negativo. Después del signo tengo el coeficiente, que es el numerito que acompaña a una letra. Este número puede ser entero, fraccionario o decimal. Después tengo la literal o literales, porque hay ciertos términos que tienen más de una letra. ¿Sí? En este caso es una sola literal, es X. Tengo el grado. En este caso, todas las literales poseen un exponente que dan el grado del término. Entonces, un término tiene 4 elementos: signo, coeficiente, literal y grado. Aquí tengo algunos ejemplos de términos algebraicos. El primero tengo 2x. Por ejemplo, para este caso, signo, a pesar de que no se ve, es positivo. Coeficiente, 2. Literal, x. Y grado, bueno, a pesar de que no se ve, el grado aquí es primer grado o 1. Aquí tiene un exponente 1 a pesar de que no se ve. En el siguiente ejemplo, signo negativo, coeficiente 3, literal b, grado 2. Siguiente ejemplo, signo positivo, coeficiente 5, literal, en este caso literales a y b, grado, en este caso hay diferentes formas de interpretarlo. Por ejemplo, el grado de A es 3 y el grado de B es 4. Y así podemos ir enunciando cada uno de los ejemplos. Por ejemplo, vamos al último caso para no llevarnos mucho tiempo. Signo negativo, coeficiente 3 séptimos, literales X y Y, grado de X 2, grado de Y 3. Bien, ahora veremos qué es una expresión algebraica. Ya sabemos que es un término algebraico, está compuesto de símbolos, coeficiente, signo, literal y grado. Bien, pues la unión de 2 o más términos algebraicos forman lo que se conoce como expresión algebraica. Aquí tengo algunos ejemplos de expresiones algebraicas. Por ejemplo, para el primer caso está formado de 4 términos. Observemos, el primer término es a al cuadrado, el segundo es menos 2ab, el tercero es más b a la cuarta potencia y el cuarto es menos 5. Puedo continuar con el siguiente ejemplo, que veo que está formado de 3 términos. Y el último ejemplo está formado por 2 términos. Cuando una expresión algebraica tiene 2 términos, se conoce como binomio. Una expresión algebraica que tiene 3 términos se conoce como trinomio. Y en general, una expresión algebraica que tiene 2 o más términos se conoce como polinomio. Si nosotros observamos, nuestros ejemplos tienen más de 2 términos algebraicos, así que son polinomios, ¿verdad? Cuando solamente tiene un término se conoce como monomio. Muy bien. Una de las características principales que tiene el álgebra es que posee su propio lenguaje. Así como nosotros nos comunicamos en español, nuestra lengua nativa es el español, el álgebra posee su propio lenguaje, que se conoce como lenguaje algebraico. Una de los grandes retos a los que nos enfrentamos al aprender álgebra es a poder escribir en lenguaje algebraico, poder entender ese lenguaje. Para ello es importante conocer la traducción del lenguaje común o del español al lenguaje algebraico, que es el lenguaje del álgebra, y viceversa. Traducir una expresión que esté formada por letras, signos, literales
y coeficientes, poder traducirlo a nuestro lenguaje que es el español, es decir, ir del lenguaje algebraico al lenguaje común. Aquí tengo un ejemplo. En lenguaje común, la expresión que está en color rojo, 7 autos más 4, está escrito en nuestro lenguaje español. Sin embargo, esta expresión la puedo traducir al lenguaje del álgebra. Y aquí tengo la forma correcta en la cual se representaría, donde el número 7 evidentemente se representa con una notación que conocemos, es el símbolo del 7. En este caso, auto se está representando con una literal. 4, que es un número que conocemos, también está representado con una literal. Ahora, para traducir del lenguaje común al lenguaje algebraico o viceversa, es necesario conocer ciertas palabras clave que nos van a ayudar con esta tarea. Para ello, en esta tabla podemos observar que 4 de las 6 operaciones básicas se pueden entender en álgebra utilizando palabras claves. Por ejemplo, la suma se puede entender con la palabra aumentar, mayor que, incrementar, más grande que. Es decir, estas palabras, cuando yo las vea en una expresión, significan suma. Resta, disminuir, menor que, diferencia, perder o pérdida significan resta. Multiplicación, producto, múltiplo, veces, doble, triple, cuádruple, quíntuple, etc. representan multiplicación. División, cociente, dividido, proporción, razón, mitad, tercera, cuarta, quinta, parte, etc. representan división. Vamos con los ejemplos. Nos piden traducir al lenguaje algebraico. Vamos con la primera expresión. Tengo en lenguaje común lo siguiente. El doble de un número desconocido aumentado en 6. Esa expresión está en lenguaje común. Yo la tengo que pasar al lenguaje algebraico o lenguaje del álgebra. Entonces, primero voy a ir analizando detenidamente cada palabra que forma la expresión en lenguaje común. Por ejemplo, la palabra doble la puedo ubicar en mi tabla y me doy cuenta que está aquí, que corresponde a una multiplicación, ¿sí? Si por ejemplo yo le quiero sacar el doble a un número, por ejemplo tengo 4, el doble de 4 sería 8. Pero para obtener este número, ¿qué fue lo que hice? Multiplicar por 2, sacar el doble. Entonces quiere decir que la primera parte de la respuesta a esta traducción es anotar el número 2, porque el doble representa una multiplicación por 2. Después me dice de un número. En álgebra, un número desconocido se representa con una literal en minúscula. Puedo elegir cualquier letra del abecedario y escribirla en minúscula. Generalmente se emplean las letras X, Y y Z, o las primeras del abecedario ABC. Puedo elegir la que yo guste. Voy a elegir la letra M, por ejemplo. Así que yo ya representé el número desconocido con la letra M. El doble de ese número sería multiplicarlo por 2. Aquí está 2m. Significa el doble de un número. Y después me dice aumentado. La palabra aumentado es clave. Si yo observo mi tabla, veo que aumentar representa una suma. Entonces quiere decir que le voy a sumar a mi expresión original. ¿En cuánto? ¿Vas a sumarle cuánto? 6. Muy bien. Y sé que lo voy a anotar de esa forma. Esta es la traducción de lenguaje común al lenguaje algebraico. El doble de un número desconocido aumentado en 6. Vamos con el siguiente ejemplo. Me dice el cociente. Bien, la palabra cociente veo que es una división. Aquí está, ¿sí? Entonces va a ser una división. Generalmente en álgebra la división se representa, ¿sí?, con una raya, es decir, en forma fraccionaria. Me dice el cociente de ¿qué? De dos números diferentes. Dos números diferentes. En este caso van a ser dos letras diferentes. Entonces yo puedo elegir, por ejemplo, para este caso voy a elegir la letra T, por ejemplo, ¿sí? T. Y voy a elegir la letra U. Entonces aquí tengo el cociente de dos números diferentes. Muy bien, para el tercer caso observo que me dan la expresión en lenguaje algebraico y esta la tengo que trasladar al lenguaje común.
Entonces primero voy a observar qué operación se está realizando y me doy cuenta que es una resta. Entonces voy a ir a la tabla y puedo utilizar cualquiera de estas palabras para representar una resta. Sin embargo, es muy común emplear la palabra diferencia. Por lo tanto, aquí sería más conveniente escribir la diferencia de quién. En este caso observo que son dos letras diferentes, entonces va a ser la diferencia de dos números diferentes. No lo voy a anotar por cuestiones de tiempo. Continuamos. Vamos con la segunda parte, que son expresiones algebraicas equivalentes. Las expresiones algebraicas tienen muchas aplicaciones y una de las más básicas es que sirven para representar fórmulas para calcular perímetros y áreas. Puedo observar la siguiente figura. Si me doy cuenta, es un rectángulo. Un rectángulo, recordemos, es un cuadrilátero, es una figura formada por 4 lados, de los cuales tiene dos pares iguales, ¿sí? Los dos lados horizontales, este lado y este, son iguales. Y los dos lados verticales también son iguales. Entonces quiere decir que lo que mida uno de los lados en horizontal medirá el otro lado horizontal. Lo que mida uno de los lados verticales medirá el otro lado vertical. Entonces aquí me piden obtener dos expresiones algebraicas que representen el perímetro de la siguiente figura. Lo que en concreto me están solicitando es obtener una fórmula que me permita calcular el perímetro de este rectángulo. Entonces, tengo que recordar cómo se obtiene el perímetro de una figura. Recordemos, para calcular el perímetro de cualquier figura basta con sumar la medida de todos sus lados. Entonces, sumando estos 4 lados obtengo el perímetro. Esa sería mi primera expresión. Entonces lo voy a anotar por aquí. Perímetro es igual. El primer lado sería x más 2. Más el otro lado, que en este caso el vertical es 7. Más el otro lado horizontal, que es este, que también mide x más 2. Perdón, falta poner más. Más este cuarto lado, que es el lado vertical y mide 7. Esta es la primera expresión que me permitiría calcular el perímetro del rectángulo. Ahora, otra forma de calcular el perímetro, o mejor dicho, otra expresión que me permitiría calcular el perímetro sería desarrollar la fórmula primera, es decir, esta expresión que he obtenido la puedo simplificar. ¿De qué manera? Puedo hacer una suma de números y una suma de letras, es decir, puedo sumar las x con las x y los números con los números. Si yo observo aquí tengo 2x, ¿sí? Entonces puedo anotar 2x. Y si sumo los números tengo 2 más 7, 9. 9 más 2, 11. 11 más 7, 18. Es decir, si yo desarrollo, puedo obtener una expresión simplificada que también es válida para calcular el perímetro de este rectángulo. Voy a obtener una expresión más. Si sé que un rectángulo tiene dos pares de lados iguales, para calcular el perímetro, puedo sumar la medida de este lado y la medida de este lado vertical y después multiplicarlo por 2. Y eso también me permitiría calcular el perímetro de esta figura, ¿sí? Esto lo estoy haciendo basándome en el razonamiento que hice al principio de que un rectángulo tiene dos pares de lados iguales, es decir, sumo el lado horizontal más el lado vertical y esto lo puedo multiplicar por 2. Y eso también me permite obtener el perímetro de esta figura. Así que aquí tengo 3 expresiones que me permiten calcular el perímetro. Muy bien.
El tema se llama expresiones algebraicas equivalentes. Se supone que las expresiones que acabamos de obtener sirven para lo mismo, es decir, para obtener el perímetro del rectángulo. Es decir, que funcionan igual. Ahora, hay una forma de saber si son iguales o, en otras palabras, equivalentes. Para eso voy a elegir dos de ellas. Voy a elegir la primera, que es 2x más 18. Y voy a elegir esta, que es la última que desarrollamos, que es el doble de la suma de la medida de los dos lados, ¿sí? Entonces, para comprobar si estas dos expresiones son equivalentes, es decir, funcionan para lo mismo, para calcular el perímetro, debo de elegir un valor para x. En este caso estoy eligiendo 8. Debo de elegir un número que sea lógico con el problema, es decir, no puedo elegir, por ejemplo, un valor menor que 7, porque si digo, por ejemplo, que x vale 3, 3 más 2, 5, estaría yo diciendo que el largo del rectángulo mide 5 y el ancho 7, es ilógico. En cambio, si yo digo que x vale 8, aquí 8 más 2, 10, entonces te estoy diciendo que el largo mide 10 y el ancho mide 7, y eso sí es posible. Entonces hay que tener cuidado con el valor que elijamos aquí. Debe ser lógico para el problema. El valor que se elija va a ser el que se va a emplear para las dos expresiones. ¿Qué es lo que voy a hacer ahora? Voy a sustituir, donde yo vea x, voy a sustituirlo por el valor elegido, que en este caso es 8. Para el primer caso, el perímetro me dice que es igual a 2x más 18. Entonces, en vez de x pongo 8. Multiplico 2 por 8, me da 16, más 18, me da 34. Ese es el primer resultado. Ahora, voy con la segunda expresión. Esta es la expresión que obtuve en la lámina anterior. Voy a emplear el mismo valor elegido para x. Entonces, aquí les copié de nuevo la fórmula. El perímetro es igual a 2 por paréntesis x, en este caso x vale 8, más 2, más 7. Bien, usando jerarquía de operaciones, primero voy a sumar lo que se encuentra dentro del paréntesis. Sumo 8 más 2, 10. 10 más 7, 17, que es el resultado que tengo dentro de paréntesis. Y finalmente multiplico 17 por 2, o 2 por 17, que me da como resultado 34. Si los valores obtenidos al sustituir el valor de x son iguales, quiere decir que las expresiones que estoy analizando son equivalentes. Pude haber anotado aquí la otra expresión que obtuvimos en la lámina anterior y sustituir con el valor x igual a 8 para comprobar si es equivalente. Eso se los dejo de tarea. Muy bien, eso es todo por este video. Nos vemos pronto.